Es el tema número 90 de la serie de Juan. Ya estamos muy cerca de terminar, nos quedan alrededor de una docena de temas. Y el mensaje se llama ver y no ver. Ver y no ver, que no es lo mismo que ver o no ver. Estamos hablando de personas que ven, pero al mismo tiempo no ven. Vamos a leer Juan capítulo 18, versículo 28. Dice así: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿tú dices esto por ti mismo o porque te lo han dicho otros de mí? Pilato le dijo: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Vamos a orar. Queremos inclinar nuestros rostros delante de usted en humildad, reconociendo que usted es el que nos tiene que hablar. No son nuestros pensamientos los que nos van a llevar por buen camino, porque dice su palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin termina siendo fin de muerte. No queremos nosotros ser los guías de nuestra vida. Al contrario, nos declaramos incapaces de saber por qué camino seguir por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo con nosotros. Necesitamos que usted nos hable, Señor, a través de su palabra. Como alguna vez dijo su siervo Moisés: si usted, Señor, no va con nosotros, no queremos ir. Por favor, guíenos en esta vida. Ayúdenos a saber qué es y cómo es que debemos vivir. Por eso, Señor, nos ponemos en sus manos. Sabemos que usted nos hablará. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿qué es más importante? ¿Creer en Jesús o qué estoy creyendo de Jesús? ¿Qué será más importante? ¿Que creas en Jesús o qué es el contenido de tu creencia en Él? ¿Usted cuál cree que es más importante? Ciertamente, hermanos, si dijéramos que creer en Jesús es lo más importante, pues recordemos que los testigos de Jehová creen en Jesús. Sí. Los mormones también. Incluso los budistas, los musulmanes también creen en Jesús. Es más, ¿sabe también quién cree en Jesús? Los demonios. Ellos creen en Jesús porque saben que existe, pero no creen
en Jesús como el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que no es más importante creer en Jesús que lo que tú creas en Jesús. Más importante es el contenido de lo que tú crees. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Quién es este hombre que se llama Jesús? Porque creer en Jesús, valgan verdades, hermano, cualquiera de nosotros lo cree. Cualquiera de nosotros. Basta simplemente como haber nacido en un hogar básicamente promedio en cualquier lugar de América Latina para que cualquiera de nosotros pueda decir, creemos en Jesús. Pero nuevamente, hermano, lo importante es, ¿qué es lo que yo estoy creyendo? Porque aquí tenemos un claro ejemplo. Tenemos a los judíos representados acá por quienes, por los principales sacerdotes, nada más y nada menos que los expertos en la ley. O sea, la cabeza del gobierno religioso de Israel. Y por el otro lado, ¿a quién tenemos? A Pilato. ¿Quién era Pilato? El gobernador romano. Que Roma Israel estaba debajo del dominio romano, y la cabeza política de Israel, ¿quién era? Pilato. Tenemos a dos autoridades acá, el gobierno religioso, los sumos sacerdotes, y el gobierno político, Pilato. ¿Los dos creían en Jesús? Lo tenían al frente. Pero el problema está que ellos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios. Y eso los condenaba a estar una eternidad lejos de Dios. Hermano, es increíble y es triste pensar que Pilato y los sacerdotes tuvieron cara a cara a Jesús, lo vieron y al mismo tiempo no lo vieron. Qué increíble pensar que estos hombres se deben estar revolcando en el infierno diciendo, ¿cómo es posible que Jesús estuvo delante mío y yo no pude entender quién era este hombre? ¿Cuántas personas vienen a una iglesia, escuchan de Jesús durante años y están frente a frente, cara a cara con el Señor y no le llegan a reconocer como tal? Pensemos en nuestra condición. ¿Reconoces tú verdaderamente quién es Jesús? No te pregunto si crees en Jesús, porque nuevamente repito, hasta los demonios. La pregunta es, ¿crees verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios? En el juicio de Jesús, estos hombres estuvieron expuestos a dos verdades que no supieron reconocer. Y son dos verdades que hoy vamos a estar estudiando para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y recibirlas en nuestro corazón y creer verdaderamente que Él es el Hijo de Dios. Comenzamos con el versículo 28. Si usted se recuerda lo que hemos venido hablando en las semanas pasadas, Jesús ya fue arrestado, ya fue llevado delante en primer lugar de Anás, el suegro del sumo sacerdote. Juan nos hace apenas un breve resumen de todo el juicio de Jesús. El juicio de Jesús fue bien largo. Se dividió en dos partes. Hubo una parte religiosa, un juicio religioso y un juicio político. En la parte religiosa, él fue primero delante de Anás. ¿Se acuerda que la semana pasada estudiamos cuando Jesús se presentó delante de Anás? Y no le pudo encontrar nada malo. Luego, Juan no nos lo relata, pero los demás evangelios sí. Jesús sería llevado donde Caifás, quien era el sumo sacerdote, y Caifás luego lo llevaría delante del Sanedrín, que sería la cabeza o el grupito que controlaba todo lo que es la religión en Judea. Y ellos lo declararían, en base a falsos testimonios, lo declararían reo de muerte. Jesús tenía que morir. Y ahora, ¿a quién se lo están llevando? ¿A quién? Ahí lo tenemos en el versículo 28.
llevaron a Jesús a la casa de Caifás al pretorio, y Juan nos dice que era de mañana. Es curioso porque a diferencia de los trabajadores peruanos, ¿sabe a qué hora comenzaba a trabajar Pilato? 6 de la mañana. A las 6 de la mañana algunos todavía están trabajando en el sueño. Desde temprano comenzaba a trabajar el gobierno romano. Y Jesús es llevado delante de Pilato porque necesitan estos hombres que Roma condene a muerte a Jesús. ¿Por qué razón? Porque Roma, a pesar de que respetaba muchísimo, cuando Roma sometía un reino bajo su dominio, le dejaba cierta libertad, le dejaba cierta flexibilidad. Los judíos no perdieron su identidad judía. Ellos podían seguir adorando a Dios y Roma no abolía ese tipo de cosas. La ley judía, hasta cierto punto, Roma la respetaba, dejaban que vivieran con la ley judía. Pero lo que no les permitía a los judíos era matar gente. En términos generales, a veces sí se lo llegaban a permitir. Para ejecutar a una persona necesitaban el permiso romano. Por eso es que una vez que lo condenan a muerte a Jesús, ¿a quién se lo tienen que llevar? A Pilato, para que sea Pilato el que diga, mátenlo, porque ellos no tienen la autoridad. Pero vean lo curioso, estos hombres que han hecho un juicio falso, una farsa, no le han podido encontrar nada a Jesús, se lo llevan donde Pilato, y en el versículo 28 nos dice que no quisieron entrar a aquel recinto, al pretorio. ¿Para qué? ¿Cuál era el temor de estos hombres? No contaminarse. ¿Por qué razón? Porque la Pascua estaba cerca y ellos querían comer la Pascua. Vea, hermano, qué ilógico. Estos hombres son hombres despiadados. Estos hombres son hombres malvados. Estos hombres no reconocen a Jesús. No quieren nada con Jesús, lo quieren matar, llevan odio en su corazón, han mentido, han hecho fraude, han hecho todo tipo de cosas malas. Pero eso sí, para guardar las apariencias, ellos son buenos. Llegaron hasta el límite, yo me imagino que esta fuera la entrada del pretorio, y llegaron hasta el límite y dijeron, hasta aquí nomás podemos entrar. ¿Por qué? Porque para un judío entrar a la casa de un gentil era contaminación, una contaminación ritual de la ley judía. Y hermano, esto nos va enseñando unas cuantas cosas. Aquellas personas que no reconocen a Jesús como rey pueden ser personas muy religiosas. El hecho que sea una persona que venga a la iglesia, que cumpla con ciertos rituales, que cumpla con ciertas cosas, no significa que sea una persona que reconozca verdaderamente a Jesús como rey y como la verdad. Y para muestra tenemos a estos sacerdotes. No, yo no entro en la casa de los gentiles porque contamino mi cuerpo. Cuando tenían el corazón lleno de odio, lleno de amargura, lleno de venganza, cuando ellos en base a la mentira estaban sacrificando al Hijo de Dios. Pero eso sí, para guardar las apariencias externas, ellos eran buenos. Como aquel que dice, pastor, ¿va a comer chancho? ¿Va a comer cerdo? O sangre, y se arma todo un escándalo por aquellas cosas. Pero qué bien que guarda en el corazón malos deseos, impurezas, anda viendo cosas que no convienen, anda hablando, le pega al esposo, le grita, se anda burlando de los demás. Qué bien que anda guardando todas esas cosas en el corazón, pero con las cosas externas es bueno para criticar y para señalar a los otros. Ojo, hermano, que religiosidad no es sinónimo de cristianismo. Ojo, hermano, que nos estemos engañando a nosotros mismos pensando que por cumplir algunas cosas de la ley, llamémoslo así, ya somos cristianos.
Ojo que porque pensemos que porque damos un diezmo o traemos una ofrenda o porque servimos o porque oramos, cantamos en el ministerio de alabanza o desde una silla ponemos alabanzas en nuestra casa, tenemos una Biblia. Hermano, eso no nos convierte en cristianos. Los rituales no nos convierten en cristianos. No son garantía. ¿Cómo está nuestro corazón? Estos hombres preferían guardar todo tipo de impureza, pero eso sí, externamente no querían contaminarse. ¿Seguiremos nosotros como ellos? En el versículo 29, como los judíos no podían entrar, ¿quién salió? Pues salió Pilato. Y salió Pilato y hace la pregunta que debería hacer cuando ve que alguien viene a juicio. ¿Cuál es la acusación contra este hombre? En el versículo 30, ¿cuál es la acusación? Vea, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la acusación? ¿Qué acusación traes contra este hombre? ¿Cuál fue la respuesta de los judíos en el versículo 30? Encuentre, ¿le respondieron su pregunta? No, Pilato, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos traído. Los judíos estaban comenzando a manipular a Pilato. Pilato no era ninguna joyita, quiero dejarlo en claro. Pilato era conocido por ser el gobernador romano, pero dentro de su carácter era una persona violenta. A él no le importaba mandar a matar a nadie. A él no le importaba, hermano, por decirlo así, si tuviera que matar a su propia mamá para seguir en el cargo, él la manda a matar. Él no le interesa la vida de nadie. A lo único que le interesa a Pilato es cuidar de Pilato. Punto. Nada más. Pilato era una persona bien orgullosa. Era también supersticioso. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando le dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Él se asusta porque piensa supersticiosamente. Era una persona sumamente egoísta, pero sobre todo era un lamebotas del emperador. A Pilato lo que le interesaba era quedar bien con el emperador romano. Y finalmente Pilato se llevaba muy mal con los judíos. Estos líderes judíos que se presentan delante de Pilato son sus enemigos. Y vamos a ver que Pilato trata de, nosotros diríamos, no, Pilato trató de defender a Jesús, porque una y otra vez vemos que él como que no quiere condenar a Jesús, pero no lo hace tanto por amor a la justicia o por amor a Jesús. Lo hace en realidad por odio a los judíos, para no darles a los judíos por donde ellos quieren. Esto es un tipo de juego malvado entre dos partidos malvados, los judíos y Pilato, y están disputándose la vida de Jesús. Los judíos quieren que Pilato condene a muerte a Jesús, y Pilato constantemente va a estar diciendo, no, yo no lo encuentro culpable, no. Y nuevamente, no era porque creyera en Jesús de alguna manera, era porque no le gustaban los judíos, y a final de cuentas, el enemigo de tu enemigo, pues es tu amigo. Si Jesús era enemigo de los judíos y los judíos son mis enemigos, pues entonces Jesús es mi amigo. No era tanto por amor a Jesús, era por fastidiar a los judíos. Pero los judíos no le saben dar una causa a Pilato. Le dicen, Pilato, aquí te traemos a este hombre, tienes que matarlo. Él es un malhechor. Él ha hecho mal. Estos judíos lo que están intentando es presionar a Pilato para que Pilato condene a muerte a Jesús. Y este es otro rasgo de las personas que son religiosas, pero que no son cristianas. Son terriblemente egoístas hasta el punto de querer manipular la justicia a favor suyo.
Una de las características que tiene una persona religiosa, pero que no es creyente, es que no le interesa cómo obtiene las cosas, entre tanto que las obtenga. Se lo pongo de esta manera. ¿Alguna vez usted ha visto cuando un niñito, un par de hermanitos se pelean? Uno le pega al otro, el mayor le pega al menor, casi siempre es así, ¿no? Y el menor no le puede pegar al mayor porque sabe que es muy débil. Ah, pero ¿a dónde acude? Sale corriendo, yo todavía hasta con mocos, ¿no es cierto? Sale haciendo un escándalo. Mamá, me pegó. Y la mamá, sin hacer juicio ni nada, sale corriendo y que plaxa al hijo mayor. Y luego que se va la mamá, se acerca el hijito menor y ¿qué hace? Se ríe. Eso es pervertir la justicia. Eso es pervertir la justicia. Eso es utilizar la autoridad que tiene una persona para satisfacer un mal deseo de tu corazón. Así estaban haciendo los judíos. Hermano, cuando nosotros tendemos a manipular a los demás, a utilizar a los demás para que se haga lo que nosotros querramos, son luces de alerta. Son luces de alerta, porque eso es propio de personas que no temen a Dios. Eso es propio de personas que lo que quieren es buscar su propia satisfacción. Versículo 31 y 32. Pilato les dice: vayan y júzguenlo ustedes según su ley. Pilato lo tuvo por un delito menor. Estos se vienen acá con payasadas, vayan y júzguenlo. Pero lo que les está diciendo Pilato es, al decirle vayan y júzguenlo, es porque él no creía que era reo de muerte. Porque nuevamente los judíos podían juzgar, pero no condenar a muerte. Métanlo en la cárcel, si quieren con látigos o con varas, castíguenlo, pero no lo pueden matar. ¿Qué responden los judíos? En el versículo 31. Los judíos dicen: no, Pilato, a nosotros no nos está permitido matar a nadie. Y vea lo que está sucediendo en este momento. Lea el 32. Vea lo que dice Juan. ¿Para qué fue que sucedió este tipo de cosas? Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dado a entender con qué muerte iba a morir. Jesús había dicho con qué tipo de muerte él iba a morir. ¿Cuál tipo de muerte era? Jesús había dicho que él tenía que ser levantado como la serpiente en el desierto. ¿Se acuerda? Cuando lo dijo en el capítulo 3, 4, si mal no me equivoco. Tiene que ser levantado. Y otras veces él había dicho que él tenía que ser muerto levantándose, como en el acto que se hace de levantar al crucificado. Porque los judíos no mataban por cruz. ¿Sabe cuál era la pena capital judía? La lapidación. Agarrar piedras y tirarle a una persona. La lapidación no es levantar al muerto. Al contrario, es tirarlo al piso. Jesús había dicho que él tenía que morir en una cruz. Y la palabra de Jesús se tenía que cumplir sí o sí. Y la pregunta es: ¿a quiénes está utilizando Dios en su omnipotencia y en su omnisciencia para que Jesús muera como tiene que morir? A los judíos malvados y al malvado Pilato. ¿A quiénes está utilizando Dios para condenar a muerte a Jesús en una cruz? A Pilato y a los judíos. Voy a esto, hermanos. La maldad del hombre, del Pilato y los judíos, tenía en Dios que cumplir su propósito.
Dios no estaba fuera del control en medio de este juicio. Dios no estaba fuera del control. Estos hombres estaban planeando maldad. Estos hombres estaban haciendo lo malo. Pero detrás de estos hombres, ¿quién estaba permitiendo eso malo? Dios. No porque Dios los estuviera alentando al mal, pero lo estaba permitiendo porque estos hombres, al hacer el mal, tenían que cumplir el propósito perfecto de Dios. En el Salmo 2, cuando el hombre se rebela contra Dios y dice vamos a tirar sus cadenas, la dirección de Dios, lo que Dios nos quiere dar, lo vamos a dejar tirado. ¿Sabe lo que nos dice el salmista sobre Dios? Nos dice, Él se reirá desde los cielos. Porque mientras que el hombre piensa que está haciendo mal y que se está rebelando contra Dios sin saberlo y en medio de toda su maldad, todo está bajo el control de Dios. Eso no se nos tiene que olvidar cuando alguien nos está haciendo algo malo. Eso no se nos tiene que olvidar cuando estamos pasando por esos famosos valles de sombra de muerte que a veces pasamos. ¿Está pasando por uno usted? Donde de repente están tramando en su contra, donde de repente están calumniándolo, o donde de repente están armando planes en contra suyo. Tiene que recordar, ¿quién está sobre esos malvados? Está Dios. Y ellos no van a poder hacer nada que Dios no permita que hagan. Y si Dios lo permite que le hagan el mal, juntamente con esa prueba el Señor le va a dar la fuerza y el Señor le va a dar la salida. Usted tiene que confiar en el Señor. Usted tiene que confiar en el Señor. Pero Pilato siente que aquí no hay algo raro, aquí hay algo raro. Él no pesca la carnada de los judíos. Los judíos quieren que Pilato muerda, como tira el anzuelo el pescador y espera que el pez caiga en la trampa. Pilato no está mordiendo el anzuelo. Pilato se huele que aquí hay algo raro. Va adentro y ¿qué le dice a Jesús? Versículo 33. Parece que los judíos le dijeron, la acusación es que este hombre es el rey de los judíos. Se ha dicho rey de los judíos. Pues Pilato entra y le pregunta y le dice en el versículo 33, ¿eres tú el rey de los judíos? Ve, hermano, la acusación que habían armado los judíos era perfecta. ¿Por qué razón? Porque si acusaban a Jesús de alguna cuestión religiosa, él ha estado rompiendo la ley de los judíos, ha estado rompiendo el sábado, por ejemplo, que esa fuera la acusación. ¿Saben lo que les hubiera dicho Pilato a los judíos? Fuera de aquí con su ley. Eso que le interesa a Roma, que una persona espigue un día sábado. No, que comió sin lavarse las manos. Fuera de aquí ustedes con su ley. A Roma, ¿qué le interesa que una persona coma con las manos sucias? Eso son leyes judías, no son leyes romanas. Eso no es causa de muerte romana. Pero ellos armaron la acusación y dijeron, Jesús se ha declarado el rey de los judíos. Ahí sí le importaba a Roma, porque ¿quién tenía dominado a los judíos? Roma. Cualquier hombre que se declarara rey de los judíos, ¿contra quién se estaba yendo? Contra el mismo imperio romano. Ahí sí Roma iba a tener que actuar. ¿Eres tú rey de los judíos? Ahora póngase a pensar la escena para Pilato. Pilato no pregunta esto con duda, lo pregunta con burla. ¿Qué, tú? Porque hermano, uno esperaría que el rey de los judíos, un rey político, pues no fuera un pobre hombre maniatado, que ya lo han golpeado incluso. Uno esperaría algo así como Schwarzenegger, ¿no es cierto? Un Rambo, una persona fuerte, una persona que se vea físicamente poderosa y que hubiera todo un ejército acompañándolo. Pero está un hombre solo, maniatado y delante de Pilato. ¿Que tú eres el rey? Es burla lo que está haciendo Pilato.
¿eres tú el rey? Pero sin darse cuenta, Pilato se estaba haciendo la pregunta más importante que todo ser humano se tiene que hacer. ¿Jesús es el rey de los judíos? Mejor aún, ¿Jesús es el rey? Hermano, esta pregunta es fundamental que todos y cada uno de nosotros nos resolvamos. ¿Es Jesús el rey? ¿Cuál sería su respuesta? Piénselo en su corazón. ¿Es Jesús el rey? Porque si Jesús es el rey, se supone entonces que yo tengo que seguirlo. Pero si yo no lo estoy siguiendo a Jesús, si Jesús me dice que haga una cosa y yo no le hago caso, significa que Él no es mi rey. Pregunto, ¿un peruano le tiene que hacer caso a las leyes chilenas desde el territorio peruano? Si imaginémonos que, ¿quién es la presidenta? Bachelet, ¿no? Imaginémonos que Bachelet dijera, en todo mi territorio, ningún carro puede superar los 20 kilómetros por hora. Y usted agarra su carro aquí en Lima y sale. ¿Tiene que respetar esa ley? No, ¿por qué no? Porque Bachelet no es su presidenta. Usted no está en el gobierno chileno, usted está en el gobierno peruano. ¿Usted a quién sigue? Al presidente del Perú. ¿Y a qué leyes se sujeta? A las leyes peruanas. Voy a esto. Si Jesús es rey, los cristianos, ¿a qué ley se sujetan? A la ley de Cristo. Pero si yo hallo en mi vida que no estoy siguiendo la ley de Cristo, por más que yo esté llamando a Jesús mi rey, estoy mintiendo. Estoy diciendo mentira. Versículo 34 y 35. Jesús dice, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho de mí? Y Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes me han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Vea que ni Pilato puede encontrar acusación contra Jesús. Y vea la respuesta que da Jesús en el versículo 36. La pregunta de Pilato es, ¿qué has hecho? Pero Jesús no le va a responder eso. Jesús le va a responder a, ¿eres rey? Y vea lo que dice Jesús en el versículo 36. Jesús, ¿qué le dice? Mi reino no es de este mundo. ¿Qué le estaba queriendo decir con mi reino no es de este mundo a la pregunta, ¿tú eres rey? Sí. ¿Eres rey? Sí. Pero no un rey como tú estás pensando. Ni un rey como los judíos están pensando. Mientras que tú estás pensando, Pilato, en un rey como el emperador romano, y mientras los judíos están pensando en un rey como el Mesías prometido, como un caudillo, como un guerrero que viene a libertar políticamente a los judíos, yo soy un rey, yo soy el rey, pero mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús utiliza la palabra reino, no se refiere tanto al lugar, al territorio de su reino, sino a la autoridad que Él tiene. La autoridad de Jesús, en el sentido de que sus servidores, los que le siguen, no son personas del mundo, son personas que ya salieron del mundo. El mundo como sistema de vida. El mundo como sistema de vida corrupto, donde el pecado es el que gobierna. Mis servidores no son como tus servidores, que viven por egoísmo. En mis servidores, en el corazón de mis servidores, yo soy el rey.
Jesús está hablando de su reino que establece en el corazón de todos los creyentes. El Señor es rey sobre toda la creación, eso estamos completamente seguros. Amén. Pero no todos los hombres se le someten a Él, ¿sí o no? Jesús, cuando está hablando de su reino, en este caso está hablando de los corazones sometidos a Él, de los corazones de los creyentes. ¿El Señor es rey de toda la creación? Sí, pero en este caso está hablando de su reino entre sus seguidores. Y sus seguidores no son soldados, son discípulos. Por eso Jesús sigue diciendo: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de acá. Nosotros como seguidores de Jesús no estamos defendiendo un pedazo de terreno. No estamos defendiendo la tierra santa. No estamos queriendo establecer, como dicen algunas iglesias cristianas, el gobierno de Cristo aquí en la iglesia. Que para que venga Cristo, la iglesia tiene que entrar en la esfera política y tomar dominio de los gobiernos de las ciudades, pero un dominio político. Jesús dice: no, mi reino no es de este mundo. Mis servidores no van a pelear por un pedazo de tierra. Y de verdad, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y quiso defender a Jesús. ¿Qué le mandó a hacer Jesús? No, Pedro, guárdala. Así no funciona el reino del Señor. Hermano, nosotros no estamos llamados a pretender tomar a la fuerza el Perú. Nosotros no estamos llamados a pretender que el gobierno tiene que ser tomado a la fuerza, un golpe de Estado cristiano. No, un cristiano shock. No, no hay que pretender eso, porque el reino al que se refiere Jesús está hablando de aquellos hombres que le han visto y han dicho: este hombre es el Hijo de Dios, yo lo voy a servir y lo voy a seguir con todo mi corazón. Yo lo voy a seguir con todo mi corazón. Cristo es el rey de aquellos que están buscando hacer su deseo, el deseo de Cristo. Aquellos que están buscando hacer la voluntad de Jesús, aquellos que están obedeciéndole, aquellos que se están negando a sí mismos. De esos, Jesús es rey. De los otros, están viendo a Jesús, pero no lo logran ver. Hermano, más clara para Pilato no pudo haber sido, pero al mismo tiempo él no lo entendió. Siga leyendo, versículo 37. ¿Cuál fue la pregunta de Pilato? Luego, ¿eres rey? Esto significa, entonces, si eres un rey, también a manera de burla, ¿no? Si tú me estás hablando de un reino, para Pilato no le entraba en la cabeza cómo podía haber un rey sin un reino en este mundo. Y Jesús por eso le dice: oye, entonces, ¿eres rey? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Tú dices que yo soy rey, y podemos llegar a entender que de repente Jesús le está diciendo: ojo, tú lo dices, no yo. Eres tú. No, la mejor traducción sería: de tu propia boca lo estás diciéndolo. Tu propia boca lo está diciendo. Y esto es una parodia, una ironía. Pilato estaba diciendo: Jesús es rey, pero no estaba entendiendo absolutamente nada, como le pasa a algunas personas que cantan canciones cristianas. Están diciendo y están repitiendo, pero más parecen loras, más parecen ese parlante que repiten lo que escuchan, pero no entienden lo que están diciendo. Así es la lora, usted la ha visto, ¿no? Usted le puede enseñar a decir a la lorita:
lo que sea. Y la lorita lo va a repetir. ¿Entiende la lora lo que está diciendo? Algunas personas piensan que solamente por confesar a Jesús como Señor, ya Jesús los ha salvado. Pastor, pero alguna vez yo levanté mi mano y reconocí a Jesús, pero luego tu vida se ha marcado por pecado y por seguir perseverando en el pecado, ni te ha interesado tu crecimiento espiritual, solamente has buscado excusas y excusas. Cada domingo siempre es una excusa para ti. ¿Por qué no venir a la iglesia? Cuando se anuncian clases siempre hay una excusa para ti, no, que estoy muy ocupado, que para la hora de orar, no, Señor, es que tú sabes que mi familia, y siempre hay una excusa. Cuando sabes que algo tienes que cambiar en tu corazón, no, Señor, es que tú sabes que mi debilidad, y siempre estás poniéndole excusas al Señor. Pero piensas que porque has dicho alguna vez, Señor, yo te recibo como mi Rey, como mi Señor, ya es suficiente. Es la ironía de Pilato. Pilato estaba diciendo que Jesús es Rey. Es lo que Jesús le está diciendo. Tú mismo, de tu propia boca está saliendo que yo soy Rey. Pero lo irónico es que tú lo dices sin entenderlo verdaderamente. Hermano, póngase a pensar. A menos de que en algún momento Pilato se haya convertido luego de este episodio, ¿dónde está Pilato ahorita? ¿Dónde cree usted que está Pilato ahorita? Con todo su dinero, con toda su fama, con todo su poder. Ardiendo en el infierno. Después de haber declarado con su boca, tú eres Rey. Y ojo, que Pilato va a seguir diciendo sobre Jesús, este hombre es inocente, y constantemente lo va a estar declarando inocente. Incluso cuando le dicen que es hijo de Dios, él va a temer. Pero nunca va a creer en Jesús verdaderamente como Rey. ¿Por qué? Jesús sigue diciendo, versículo 37. Jesús dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús es un Rey sin igual. Todos los reyes de esta tierra no nacen reyes, ¿sabía usted? Todos los reyes de esta tierra no nacen como reyes. Si su papá es rey, ¿cómo nace? ¿Cómo qué? Como príncipe. Pasa el tiempo y se convierte en rey. O puede nacer como plebeyo, como noble, pero luego por un golpe de estado se convierte en rey. Nadie nace como rey, pero Jesús está diciendo, yo he nacido, yo he venido al mundo así. El reinado de Jesús, desde que Jesús nació en ese pesebre, en la más humilde condición, Él ya es el Rey, porque Él es el Rey antes de venir a este mundo. Él es el Rey eterno, el que ha sido Rey desde antes de la fundación del mundo y seguirá siendo Rey cuando el mundo deje de ser. Su reinado no tiene fin. Mientras que Roma tenía el propósito de tomar por la fuerza nuevos estados para ampliar su dominio, Jesús dice, yo no he venido a hacer guerra, yo he venido a dar testimonio de la verdad. ¿Cómo es que el reino de Cristo crece en esta tierra? A través del testimonio de la verdad. Cuando nosotros creemos en la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo para liberarnos a nosotros de nuestros pecados y darnos una nueva vida. La verdad es que por su sangre nosotros hemos sido limpiados y hemos sido hechos amigos suyos. La verdad es que el hombre debe vivir su vida para glorificar a Dios. Cuando nosotros creemos en la verdad, el reino de Dios crece.
No es una santa inquisición, no es como hicieron la Iglesia Católica aquí cuando llegó con los españoles. ¿Crees en Cristo o te mato? Así no crece la iglesia. La iglesia crece cuando se expone la verdad. Pero Jesús dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Todos van a llegar a escuchar a Jesús? ¿Todos van a llegar a creer en Jesús? La respuesta es no. ¿Quiénes son los que van a llegar a creer en Jesús? Los que son de la verdad. El asunto es que usted ni yo sabemos quiénes son, así que le tenemos que testificar a todos indiferentemente. Pero los que lleguen a creer en Jesús son los que son de la verdad. Hermano, lo primero que tú tienes que comenzar a hacer es creer en la verdad de Dios. Es creer que Jesús es Rey. ¿Saben? Él vino para cargar nuestra rebelión. Él vino porque nosotros nos rebelamos contra Dios. Y en una cruz, Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Pero qué lamentable es ponernos a pensar en Pilato y en los judíos, llamando a Jesús Rey con sus bocas, pero sus corazones estaban duros en contra de la verdad. No vaya a ser que así esté nuestro corazón. No vaya a ser que estemos viendo a Jesús y al mismo tiempo no lo estemos viendo. No vaya a ser, hermano, que hayamos estado tan cerca de la salvación y al mismo tiempo la hayamos rechazado eternamente. A veces, hermano, el hombre no se da cuenta de lo que tiene en sus narices. Necesitamos reconocer a Jesús como Rey. Termino con esta pequeña ilustración. Hacia finales del siglo XIX, quien quiera que tuviera una chacra y en la chacra tuviera un pozo de petróleo, sentía que tenía pérdida. ¿El petróleo tenía alguna utilidad? Sí, pero básicamente era un producto sucio y no servía para casi nada. Quitaba espacio y más bien cualquier animal que cayera en ese montón de petróleo, ¿sabe lo que pasaba? Iba a morir. El petróleo más bien le reducía valor a las propiedades, porque no servía para nada básicamente, más que para asfaltar, qué sé yo, calafatear algo así. Fuera de eso no había mucha utilidad para aquella sustancia. Hasta que un día, en medio del auge, cuando comenzó a ver lo del automóvil, alguien descubrió que aquella sustancia que todo el mundo desechaba servía para hacer combustible. Y de repente el petróleo pasó de ser una desgracia a llamarse el oro negro. Y hemos visto a lo largo de todo el siglo pasado y todo lo que llevamos de este siglo, la importancia que tiene el petróleo para nosotros, ¿sí o no? Hermano, el petróleo está en todo, en el plástico, en los combustibles, en todo. Hoy en día, hermano, que usted tenga un campo de petróleo, ¿lo creería una desgracia? Usted estaría feliz. Oro, tengo oro literalmente. Cada barril llegó a costar como $42, cada barril. Las naciones de Medio Oriente se han hecho ricas, ¿por qué? Por el petróleo. Pero hace un siglo atrás no servía de nada. Qué irónico, hermano, tener petróleo en tu chacra y por falta de entendimiento hubieras estado perdiendo una fortuna. Pero qué alegre el día que se te abrió tu entendimiento y dijiste, pero esto sirve, de esto puedo ganar muchísimo. Y se volvió tu mayor tesoro. El mismo caso está sucediendo con Jesús. Muchos lo tienen por desecho. Muchos lo tienen por algo inservible, algo que, el pastor, sus payasadas, ¿qué me importa? Eso es para cuando sea viejo. Lo dejan tirado a Jesús sin darse cuenta
que es el mayor tesoro de los hombres, sin darse cuenta que tener a Jesús es la mayor bendición que un hombre puede llegar a tener. Hermano, qué triste es que tú veas a Jesús y no lo llegues a ver. Qué alegre es si hoy finalmente tu corazón entiende que Jesús es el Rey y tú dispones toda tu vida para decir: Señor, no importa lo que tú me digas, yo te seguiré. Estoy dispuesto, Señor, a renunciar a mí mismo con tal de seguirte. Eso, hermanos, eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Él no quiere que seamos como Pilato. Él no quiere que seamos como los sacerdotes. Él quiere que veamos a Jesús y lo reconozcamos como tal.